Bien, vamos a ver primero las fuentes de contaminación, luego las medidas de prevención, algunas medidas que se pueden tomar en el lugar de origen de la contaminación y otras cuando ya ha pasado ya un tiempo promedio. Y finalmente algunas medidas correctoras y al finalizar hay un cuestionario para que ustedes sigan indagando en estas medidas correctoras. Bien, entonces hay diferencias entre cuando hablamos de contaminación de las aguas superficiales y la contaminación del agua subterránea, ¿no? Desde el punto de vista de la solución ingenieril y desde el punto de vista de la detección de la observación. Desde el punto de vista de la observación es más rápido percibir una contaminación de agua superficial, ¿no? Porque podemos ver el cuerpo de agua y rápidamente podemos ver, o por el método de trazador que también usamos para agua potable, por ejemplo, entonces también podemos de esta manera determinar la contaminación, el flujo, los volúmenes luego. En cambio, en las aguas subterráneas es difícil, ¿no? Todavía se necesita, por ejemplo, si están construyendo un pozo en esa localidad y hacen las pruebas de bombeo y hacen las pruebas de calidad, ahí todavía se puede distinguir. Mientras no, y mientras sucede eso, pasan meses, años y nadie está enterado. Con respecto a la solución ingenieril, bueno, las aguas de un río hay un tiempo de polución, de autodepuración, ¿no? Las aguas de un río tienen un porcentaje no muy alto de autodepuración, pero lo tienen. Entonces, en un plazo breve, la calidad del agua de un cuerpo de agua superficial vuelve a la normalidad si no existe mucha contaminación, ¿no? Por el tema de dilución. Pero en los acuíferos, como el transporte es más lento y los volúmenes son más grandes, se necesita mucho tiempo para que se renueve. Y aparte también dependen de sus características hidráulicas, con su conductividad, su almacenamiento, ¿no? Y la transmisividad, que son las características más relevantes. Entonces, la descontaminación de estos acuíferos por medios artificiales son muy costosos y vamos a ver más adelante qué medidas de prevención, porque lo que se busca, más que solucionar el problema, es establecer medidas de prevención. ¿Qué se debe hacer? ¿No? Y para eso es el tema del estudio de impacto ambiental que ustedes, como ingenieros ambientales que son, van a realizar, ¿no? Entonces vamos a ir viendo otro tipo de contaminación de los acuíferos desde la superficie a través de captaciones abandonadas, como muchas veces pasa, ¿no? Hay pozos abandonados por diferentes motivos de operación y mantenimiento, porque ya el filtro se ha saturado, que las tuberías están muy oxidadas, o por bien ya haya habido una disminución, ¿no? Del descenso de la napa, entonces ya no le conviene al contratista seguir y lo que hace es abandonar el pozo, ¿no? Lo que muchas veces sucede. Entonces, esa es una forma de contaminación porque se debe retirar todo, ¿no? Desde otro acuífero a través de captaciones que comuniquen ambos acuíferos también, ¿no? Si un acuífero está contaminado y tiene comunicación con otro, también de esa manera se puede contaminar. Por la inyección en pozos, entonces a través de estas vías los contaminantes alcanzan en la mayoría la superficie freática y estos a través de sus características hidráulicas de transmisibilidad se expanden y se llegan a contaminar todo el acuífero. Otros tipos de contaminación ya obedecen a acciones antropogénicas, acciones realizadas por el hombre, por ejemplo, los botaderos, ¿no? Que muchos confunden botaderos con rellenos sanitarios, pero no son rellenos sanitarios, ¿no? El relleno sanitario se diseña bajo criterios ingenieriles, bajo normas, hay que hacer una proyección de población, ingresa la generación per cápita, hay todo un cálculo para calcular la celda de relleno sanitario, hay un cálculo para diseñar las tuberías que van a recolectar las aguas pluviales,
hay que diseñar las pozas, los más lixiviados y finalmente las tuberías de conducción hasta la planta de tratamiento y lixiviado. Entonces, toda una obra de ingeniería y un método de disposición final. Diferente a un botadero, que por ejemplo sí contaminaría un acuífero, porque este botadero no tiene el geotextil de HDP que tiene el relleno sanitario, ¿no? Y peor aún, no tiene todas las capas de arcilla, antracita, entonces para proteger el suelo y el subsuelo, ¿no? Entonces los botaderos, al pasar de los años, también contaminan los acuíferos por lixiviación. Los cultivos, las áreas extensas de cultivos que son contaminados por plaguicidas, herbicidas, y esos también, ¿no? Por escorrentía, lixiviación también contaminan los acuíferos. Donde colocan también las escombreras, que son las disposiciones finales de las obras o de cualquier actividad industrial. Por eso es importante la gestión, ¿no? En cualquier empresa que trabaje en hacer una buena gestión, a dónde van a ir esos residuos y finalmente contratar a una empresa pues que esté registrada dentro del portal del MINAM, ¿no? Para que le den una adecuada disposición final y no arrojen pues a las orillas del río como se ve frecuentemente. Entonces, esos son algunos tipos de contaminación más comunes. Las actividades contaminantes que generan contaminación de las aguas subterráneas son los residuos sólidos urbanos, ¿no? Porque se depositan en la superficie. Si no hay, como les comentaba, un relleno sanitario y solo hay botaderos, como en muchas de nuestras provincias del Perú, entonces sucede esto, ¿no? Por más que digan botadero controlado, y no, eso no funciona, ¿no? Tendría que ser estrictamente un relleno sanitario. Un relleno sanitario diseñado y proyectado para una vida útil de 10 años, 8 años, depende de lo que haya, los cálculos que haya realizado el proyectista, ¿no? Las aguas residuales también, que se vierten a cauces subsuperficiales, también pueden ingresar a los acuíferos, ¿no? Sobre todo si no existe una planta de tratamiento, ¿no? En muchas partes del Perú solamente existe el tratamiento primario. ¿Qué quiere decir el tratamiento primario? Es decir, tanque séptico, tanque INMOF. Y en disposición sanitaria discretas, letrinas. Ahí tenemos al tipo compostera, tenemos también ahora las VS, ¿no? Que se están instalando, que son los biodigestores. Entonces, si no hay ningún tipo de estos tratamientos, entonces, ¿a dónde se vierten las aguas residuales? Entonces, es necesario, por eso, por lo menos un tratamiento primario, si es una población pequeña, y si hablamos de poblaciones mayores, sí se necesitaría un tren de tratamiento desde el pretratamiento, tratamiento primario, secundario y hasta el terciario y la cloración, que finalmente es la última etapa, ¿no? Y aparte del tratamiento de aguas residuales, hay otra línea que es el tratamiento de lodos, ¿no? Que es otro tipo de contaminación. ¿Qué hacemos con los lodos generados del tratamiento primario y del secundario? ¿A dónde son llevados, no? Muchos de los proyectistas pues no colocan eso, ¿no? Y el tema viene cuando opera la planta de tratamiento y ven que hay lodos y ahí recién pueden decir, ¿qué hacemos? Entonces, por eso desde el perfil ya deben estar viendo qué hacer con esos lodos, hacer un tratamiento, porque los lodos son en su mayoría, hay un gran porcentaje de agua, entonces lo primero que hay que hacer es que tenemos que quitar toda esa agua para luego estabilizar el lodo y darle una disposición final. Entonces, bien hacemos un tratamiento o bien contratamos a esas empresas que retiran estos lodos y ellos pues verán el destino final, ¿no? Hay empresas que hacen eso también, ¿no? Que con ese tipo de motobombas retiran esos lodos y se lo llevan